Sellos en sostenibilidad. Ah, mira, justo. 12, los mejores 12 sellos de sostenibilidad. 12 de lujo. El 7. Bienvenidas y bienvenidos a RSC. Rescate Sostenible Corporativo. Tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en paulavaldó.es, y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochmm.es. Hola Paula, ¿qué tal? Bien, con calorcito ya. Uy, increíble. Quizá demasiado. Bueno, estamos en puntos distintos de la geografía española, entonces tu calorcito puede que no sea el mío. Pero bueno, teniendo en cuenta que llevamos toda la Semana de Santa con frío, lloviendo, etcétera, etcétera, pues se agradece un poco de temperatura, que estoy en manga corta en mi casa, que eso es una novedad. Resumen. Lo que pasa que en Ciudad Real, que estemos en abril todavía y ya haga más de 20 grados... Ya, eso es mejor... No, bueno, no voy a pensar lo que va a pasar dentro de 2 meses en tu casa, entonces. Vale, yo tampoco, vamos a hablar sobre otra cosa. Vamos a hablar de otra cosa. Como por ejemplo sobre sellos, certificaciones, etiquetas, post-it de colores. Pero no es lo mismo. Qué mala. Pero de esto ya hemos hablado. Vale, hoy pretendo intentar aclarar un poco a la pregunta de... Entonces, Paula, ¿qué sello cojo? Que es una pregunta que me cae mucho, que el 99% de las veces siempre digo ninguno, pero sí es verdad que hay veces que hacen falta. Vale. Entonces, para dejar un poco así las pinceladas básicas, para por lo menos si nos planteamos todo esto de ponernos un sellito en alguna parte, pues que tenga un poco de sentido y un poco de coherencia, ¿vale? Dentro de lo que hay. De todas maneras, si el oyente se queda con ganas de más, hicimos el episodio 59 el año pasado y el anterior hicimos el episodio 17. Así que ahí tenemos. Ahí tenemos para detallar. Pero bueno, lo primero que yo creo que hay que diferenciar un poco es qué es una certificación y qué es un sello. Porque sí es verdad que solemos utilizarlo de forma indistinta cuando hablamos de estas cosas, pero la realidad es que tienen pequeños matices. Entonces ahí yo creo que es importante. Porque por un lado, la certificación es algo, para empezar, más serio. Si de verdad es una certificación, tiene que ser un proceso, pues es mucho más formal, mucho más estricto, tiene que seguir una batería de cosas muy analizadas y con mucha coherencia. Tiene que tener una auditoría, pero una auditoría de verdad, no una auditoría de que te vaya alguien a revisar, que haces esto y esto y ya está. No, es una señora auditoría y la entidad debería estar acreditada, ¿vale? Para esto. Es una entidad externa, no es un organismo, es un organismo de certificación, no es una empresa privada que se crea y se inventa su certificación. Si es eso, entonces estamos hablando de un sello, no de una certificación. Vale. Que ya puede ser cualquier entidad, cualquier empresa, cualquiera puede hacer un sello. O sea, es lo más fácil del mundo. Si sabes diseño gráfico, la tienes en 5 minutos. Y si no sabes, hay muchísimas páginas que te lo ponen facilísimo para hacer tu sello. Y si todavía eres peor persona aún, puedes cogerte a la IA y que te haga el sello. Todo vale ahora mismo. Vale, pero vamos, que al final lo que me estás queriendo decir es que las dos tienen su pegatinita que te la pones en el producto o en el despacho, en un en realidad, cuadrito. Hay muchas certificaciones que no tenían como tal su pegatina o su dibujito, que con el tiempo se la han ido teniendo que crear porque lo que antes te daban en certificaciones te daban diplomas. O sea, como quien hace un examen, te daban un diploma que era el diploma lo que colgabas, y de hecho la mayor parte de las normas ISO, por ejemplo, que son las que son certificables, pues esas te dan un diplomita, no te dan una pegatina o un sello como tal. Vale. Lo que pasa que
comercialmente, y al final cuando ya empieza a haber más páginas web, te tienes que informar a través de esas cosas, ya empiezas a necesitar esa especie de loguito o algo que puedas lucir en pequeño en alguna parte, porque no vas a andar poniendo los diplomas en la página web. Vale. Así que bueno, muchas la ponen igual, ¿eh? O por lo menos el enlace al escaneado. Pero sí. Entonces, tenemos un montón. Y ese es el principal problema. Tenemos un montón. Vale. Entonces, voy a intentar ir por algunas que yo considero que, independientemente de que a mí me gusten o no, me parecen como más razonables y serias, más serias. Vamos a decir más serias, sí, más que razonables, más serias, ¿no? Y las que me parecen un poquito menos o un poquito más, bueno, está un guay, pero bueno, piénsatelo. Entonces, la más conocida, yo creo, o la que más años tiene o más bagaje a nivel de sostenibilidad es la certificación, que sí es certificación, de la ISO 14001. Vale. Que es la de sistemas de gestión ambiental. Bien. Esto fue con lo que yo empecé a trabajar y de lo que yo pensaba que iba a ser mi ilusión de vida y descubrí que no. ¿Vale? Pero independientemente de mi desilusión con las certificaciones cuando trabajé con ellas, sí que es verdad que la ISO 14001, si no tienes absolutamente nada, es un buen podría ser comienzo, ¿no? un buen punto de partida, porque te obliga a analizar y a tener en cuenta pues cuál es la legislación ambiental que te aplica, por ejemplo, y entonces eso ya te obliga a estar pendiente de determinadas cosas, te obliga a analizar qué impactos ambientales generas y a evaluarlos y estar pendiente de ellos. Y bueno, que si se hace un poquito bien, puede ser muy útil y es un buen arranque. Aparte, es una certificación que es muy habitual que se pidan licitaciones y concursos públicos. Sí. Gran error desde el punto de vista de la administración pública, porque no todo el mundo puede acceder a una ISO 14001 y eso implica que no hay igualdad de competencia en las licitaciones. Pero sí que es verdad que es algo que se suele pedir o se suele premiar o se suele valorar. Entonces, si te encuentras en esa situación, pues evidentemente, pues bien. Luego también incluso llega hasta el punto que, como lleva tantos años y es tan conocidísima la ISO 14001, hay empresas que directamente se las piden a sus clientes. Sí. Porque como ellos tienen la ISO 14001, se la exigen a sus clientes y entonces esa rueda va rodando y rodando y la tenemos. Y no está mal, dentro de lo que cabe, no está mal. Si queremos irnos a algo un poquito más elaborado, más transparente, porque además esto implica hacer una declaración pública, nos iríamos al EMAS, que es muy, 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 muy parecido a lo que te pide la ISO 14001, pero además implica pues un plus de comunicación, de datos ambientales y de impactos que tiene que estar público. No llega a ser un reporting de estos de sostenibilidad, pero ya ya es un trabajito, ¿no? Y de hecho yo me acuerdo que en su momento cuando me dedicaba a esto, muchos clientes hacíamos el combo, o sea, les hacíamos la ISO 14 y luego hacíamos las adaptaciones necesarias para que también pudiesen tener la EMAS. ¿Y la EMAS es europea o es...? Es europea, es una normativa europea, oficial. Entonces no hay ningún problema porque así como la ISO depende de esa entidad de internacional, ¿cómo es? Organización Internacional de Certificación. No sé, la ISO. Sé. De estándares de tal, bla, bla, bla. La ISO. Pues la ISO es la organización y luego la EMAS viene de una directiva europea. La directiva EMAS, de hecho, se llama así. No hay más complicación. No hay pérdida. Entonces, para arrancar, si necesitamos sí o sí una certificación relacionada con medio ambiente y tal, bueno, pues cualquiera de estas dos estaría bien. Y va con medio ambiente, o sea, ninguna de las dos tiene nada enfocado a social, nada, o sea, nada, ¿vale? Nos centramos ahí, medio ambiente, perfecto, exclusivamente. También hay, dentro de la línea de las ISO, una que a mí personalmente no me gusta por el hecho de que me parece poco práctica, que es la ISO 20121, que se especifica de gestión de eventos sostenibles. Que si la empresa se dedica a eventos, pues entendería que tuviese este tipo de certificación. Y aquí esta es una de las claves que me adelanto al final, ¿no? ¿Qué elijo? Pues depende de a qué te dediques, a qué mercado te dirijas y qué productos o servicios hagas. Eso es una cosa fundamental para elegir bien una certificación.
y deja de mirar qué hace fulanito y es que la empresa tal tiene no sé cuál y a lo mejor esa empresa tal se dedica a otra cosa radicalmente diferente a lo tuyo y simplemente es que es muy conocida y ya está, ¿no? Entonces, olvidémonos de eso. Centrémonos en qué hago yo. Y entonces, si me dedico a eventos, pues oye, una ISO de gestión de eventos sostenibles podría ser. Ojo aquí también, porque aquí es cuando aparecen los sellos de eventos sostenibles. Que no es lo mismo. O sea, el sistema de gestión lo que hace es que certifica que tienes un sistema que te permite gestionar los eventos de forma sostenible, que es una cosa como suena muy abstracta, pero no te certifica un evento en concreto en sí. Vale. Si tú quieres certificar un evento en sí, bueno, ahora la ISO me han dicho el otro día que podías más o menos hacer algo, pero hay sellos privados. Y aquí ya nos iríamos a sellos privados que no tienen nada que ver con la ISO, que han creado su sello y su modelo y te pueden dar a ese evento en concreto como una estrellita, ¿no? De mira qué sostenible eres. Esto sería una especie de como un sistema de gestión de empresa y un sistema y uno aplicado a producto. Sí, más o menos sería un poco así el enfoque. Vale. Entonces, lo que pasa es eso, que la ISO original no te permite como tal, ¿no? hacer esto. ¿Qué más tenemos? Y ya metiéndonos que tenga un poco relacionado con la parte social, pues por ejemplo tenemos el certificado B Corp, que es otro de los grandes conocidos, que además acaba de publicar hace 4 días, literalmente 4 días, los nuevos estándares de certificación y lo que antes los he echado un ojo por encima, no me los he leído todos todavía, pero lo que antes era un poco narrativo de contar así un poquito 4 cosicas, parece que va a ser bastante más exigente, o sea, da un salto cualitativo a nivel de exigencia, que a mí me parece por un lado correcto porque me parecía que pedía poco para ser certificación B Corp, pero es un sello también que tiene tanto fans a tope y a muerte como muchos detractores porque hay empresas que están certificadas con este sello que objetivamente hablando no deberían estar ahí. Sí, ¿no? Esto es muy obvio. Por prácticas que hacen, por formas que tienen de trabajar y yo creo que alguna vez ya lo conté por aquí incluso. Alguna vez lo hemos mencionado, que yo conozco un caso de una B Corp que tiene a los trabajadores en negro y tiene el sello B Corp. Entonces, quiero decir, cosa que en teoría no debería tener a nadie así. Entonces, bueno, pero bueno, habría que ver con la nueva modificación en qué se quedaría. Pero también es una buena base. Incluso a mí me parecen muchas veces estos sellos muy interesantes no para certificarte, sino para decir qué cosas puedo hacer, ¿no? A nivel de estrategia de sostenibilidad también. ¿Qué me pide B Corp? Pues a ver si lo puedo hacer. ¿Vale? Es otra opción. Otro sello que está empezando a salir ahora con fuerza y con todo esto de la economía circular y demás, para empresas sobre todo que tienen su estrategia muy centrada en este tema, el de residuo cero. El primero fue el de AENOR, pero sé que ahora mismo hay varias entidades que tienen su propia versión del residuo cero. No solo existe el de AENOR. Y básicamente aquí lo que certificas es que más del 90% de los residuos que generan no van a vertederos, sino que se reutilizan o se van a otros puntos, ¿vale? No acaban ahí en ese tipo de gestión. ¿Quién debería cogerse esto? Pues empresas pues que se dediquen específicamente a la gestión de residuos o que por su actividad deriven en un volumen de residuos muy grande. Por ejemplo, yo tengo un cliente que es de demoliciones y para ellos es clave tener el residuo cero de una correcta gestión, ¿no? de los residuos de demolición y de todas las obras que hacen. Entonces, aquí no es para todos. O sea, yo a mí este sello tampoco es para todos. Es para quien le encaje un poco con su perfil. Tenemos también medallas, que llamo yo, y de hecho ellos también a sí mismos llaman medallas, que es el sello de EcoVadis. Y esto es sello, y esto es un sello privado, es una empresa propia, o sea, es una organización que se ha montado su sello y que admiro muchísimo en su sentido y punto de vista comercial, porque ha conseguido que los grandes lo valoren tanto que todo el mundo considera que el sello de EcoVadis es lo más de lo más. Entonces, aquí lo que hacen es un sistema de puntos y deben ser, según me dicen, exigentes en cuanto a la puntuación. Tienes que conseguir un mínimo de X puntos en cada área, sí que hay parte social también que se trabaja.
Otra cosa interesante es que hay sectores que están restringidos y que no van a conseguir los sello. distintivos de EcoVadis, como por ejemplo pues, la fabricación de productos de tabaco, armas y municiones, minería de carbón. Bueno, todas estas así un poco pues no van a poder optar. Estos te piden un montón de información, te valoran una puntuación de 0 a 100, si no recuerdo mal, y te dan su valoración. Y luego tienes sus medallitas, que son la de platino, oro, plata y bronce, que aquí tienen una pega, para mi gusto, estas medallas, que es que es tu medalla, la que tú recibes, depende de cómo estén los demás. O sea, esto es que me recuerda mucho a cuando mi hermana hacía las oposiciones y decía que no es tanto lo que tú sepas, sino lo poco que sepan los demás. Entonces, si en los 12 meses en los que te has presentado tú, en esos alrededor de tus 12 meses, la gente lo ha hecho regulero, tú vas a tener una medalla más molona que si pues los demás han sido muy pros y han puesto un montón, y entonces es más difícil que consigas una medalla de estas de platino o de oro. Esto es como cuando sacas un 8 en un examen pero tu hermano saca un 10, pues tú... Exacto. Entonces, esta es una de las pegas, de hecho, que yo le veo. A mí que sea privada también me parece un tema, porque, bueno, aquí pueden... Eso, es cuestión comercial. Han conseguido convencer al mundo de que... Y las grandes empresas están aquí, pues les han convencido de que su sello es muy chulo y entonces pues por eso lo tienen. Vale, pues ya está. Ya está, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos específicos, por ejemplo, para productos. Eso también es algo muy interesante. A lo mejor tengo que valorar que yo no me quiero certificar como organización, pero si sino lo que quiero... Pero sí alguno de los productos que tengo. A lo mejor no todos tampoco, porque económicamente es muy, muy, muy caro certificar toda la gama de productos, salvo que tengas una línea súper básica y muy sencilla. Pero si tienes alimentación y puedes permitirte ir a producto ecológico, pues producto ecológico. Si trabajas con según qué procedencias y demás, comercio justo, pues te vas a comercio justo. Si productos de papel, derivados de la madera, muebles y no sé qué, te vas a un FSC o un PFC. Y si vas a textil, pues a lo mejor te interesa pues o el Ecotex o el GOTS de algodón orgánico y si incluso haces ropa, pues también, ¿no? Te interesa que tus productos tengan esas certificaciones. A lo mejor tú no necesitas la certificación, necesitas que la tengan tus materias primas, que también es algo interesante a pensar. Y luego tenemos la maravillosa, estupenda y fantástica Ecolabel europea. Que también es oficial. Que esa es oficial y de hecho esa ya hemos hablado varias veces y la hemos sacado. Y es mayoritariamente para productos, pero sí que es verdad que se está replanteando eso de hacerlo para servicios y ahora mismo está enfocado pues ¿cómo se dice? A hoteles y alojamientos turísticos. Uh-huh. Campings también pueden tener la Ecolabel, pero la idea de la Unión Europea es ampliarlo cada vez más y que vaya no solo a productos, que yo creo que empezó por productos de limpieza, si no me falla la memoria, y de ahí ha ido evolucionando pues productos de limpieza, textiles, suelos, equipos electrónicos, muebles, elementos de jardinería, papel. Bueno, hay un montón de cosas. Incluso hay una línea específica que es de las últimas, que es para productos de higiene personal y de animales también. Entonces, bueno, ahí... De hecho, eso lo estuvimos mirando, me estoy acordando ahora, me ha venido así el flashazo de que estuvimos investigando y mirando el de higiene personal por si acaso hecho por una empresa para echarle una mano para certificarles o conseguir el sello de la Ecolabel en la copa menstrual. Por ejemplo. Que sería interesante para certificar, ya que venden siempre que es súper sostenible la copa menstrual. Pues certifícala. Certifiquémosla. Luego incluso hay también, que ya aquí nos vamos, para edificios. O sea, es que tenemos ellas para todo. Tenemos para edificios, tenemos para sectores. Para sectores, sí. Y por ejemplo en edificios ahora mismo es muy interesante también es muy interesante tanto para empresas del sector de construcción, arquitectura, diseño y instalaciones industriales, como también para proveedores de estas empresas, porque me pone más fácil, claro.
les exigen tener unas calidades y unos requerimientos de determinados materiales, entre otras cosas, ¿no? En el propio proyecto constructivo, que también es interesante. Entonces tenemos pues desde el BREEAM, el LEED, el de España, que es el Green Building Council, el GBCE. Uh-huh. O sea, que podemos enfocarlo como queramos. Y luego hay algunos que son así como cosas que, por ejemplo, yo tengo uno, que mira que no me gustan los sellos, pero yo tengo que reconocer que tengo uno, pero porque me parecía importante dejarlo claro, que es, por ejemplo, el de la huella fiscal, que es un sello que es privado y gratuito, por si alguien tiene interés, es 100% gratuito. Por eso también fue una de las razones por la que lo miré, porque el objetivo no está en hacerse rico a costa de hacer este sello, y que lo que certifica o lo que valida es que todos tus impuestos y tus altas y bajas y tal está todo en España. Que no tienes dineros por ahí fuera y que por ahí volando, que pagas tu IVA español, que, o sea, muy bien. Todas esas cosas, ¿no? Como para decir que lo estás haciendo las cosas. Es un negocio de aquí, con el dinero aquí y con los impuestos aquí, básicamente, y no otros perfiles, que a mí me pareció sobre todo interesante en un momento en el que se puso súper de moda, que además estaba todo lleno en internet, de cómo crear tu empresa en UK, Wisconsin, sí. O en Wisconsin, o en... ¿Dónde era? En Checoslovaquia, no me acuerdo. Sí, era un país ser, que sí. también, de estos que te lo ponía como muy fácil para crear tu empresa, pagabas menos impuestos y no sé qué, ¿no? Entonces, en un momento en el que como que se impulsa eso, me dije, no, mira, yo lo tengo aquí y pago mis impuestos aquí. Sí. Entonces, bueno, me parecía así interesante. ¿Y la Green Claims qué? La Green Claims. Claro, ¿qué pasa con la Green Claims? ¿Qué pasa con la Green Claims? Pues que no la tenemos publicada y por eso todos estos que te he dicho existen. Si no, muchos de estos probablemente no existirían, porque se exigirán unos requisitos a los sellos y certificaciones muy interesantes, muy exigentes, y una de las cosas clave es que, sobre todo, quién te audita o te verifica la obtención de ese sello o no, porque la directiva va a obligar que sean auditores externos totalmente y acreditados por la propia Unión Europea. O sea, no vale, que ya lo he visto en alguna empresa que está planificando esto. No me lo estoy inventando, esto es un caso que está pasando ahora mismo, de yo tengo mi sello propio, veo que me van a llegar los de Green Claims y me van a obligar a auditar, pues entonces creo otra empresa paralela con que los mismos, además, que implantan el sello, son los mismos que lo auditan, pero bajo la otra SL. Y así son externos, que no lo son. Entonces, como eso existe... Y ya se está, pues eso, como lo típico, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, y hay gente que está adelantándose, haciendo la trampa para cuando llegue el momento. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta si me voy a certificar con alguna cosa de estas? Lo primero, lo que decía antes, conseguir y centrarnos en qué hacemos y para qué necesitamos el sello exactamente. Si es para una licitación, si es para un cliente, si es cuestión de... ética, imagen personal o de la marca, si es para un producto en concreto, o sea, definir muy, muy, muy bien para qué. O sea, yo no iría al sello así a lo loco, venga, porque sí. Uh-huh. O sea, yo soy... cuestan un dineral. Vamos a dejarlo muy claro, cuestan un dineral. O sea, quedan muy bonitos a lo mejor en la página web, pero es que estamos hablando de varios miles de euros el hecho de ponerte cualquiera de estas cosas. Ya. Yeah. Tanto la certificación como el trabajo del consultor o la consultora si lo contratas, o sea, son, y además anuales, no es que lo pago una vez y lo tengo, es que lo tengo que ir renovando cada año. Entonces, tengamos en cuenta eso lo primero. Si realmente lo necesito, ¿en qué lo necesito? ¿Y para quién lo necesito? Y si voy a buscar uno específico, mirar de quién es, o sea, quién ha creado ese sello, si es una entidad oficial, si es una entidad de certificación, si es un organismo público, que también estarán permitidos con Green Claims, y los hay. ¿Y quién va a auditarme esto? ¿Es de verdad alguien independiente? ¿O no? ¿O es dentro del mismo sello
Es que estoy pensando ahora en uno que conozco también de aquí, de ecoturismo. O sea, un señor que además lo conozco de verlo en persona, vamos, que se creó su propio sello de ecoturismo y certificaba pues alojamientos turísticos con sello de ecoturismo que él mismo se inventó, que con sus propios criterios, que para mi gusto eran un poco así como quien, pues lo típico, ¿no? Que si no lavas tanto las toallas o si solo las lavas cuando se van, si, bueno, o sea, 4 cosas de estas como si tienes huerto. O sea, yo me acuerdo que daba puntos tener huerto. Bueno, cosas así como un poco peregrinas y también era buen comercial. Y entonces hizo como EcoVadis, no tan gordo, claro, pero era buen comercial y consiguió que muchísimos espacios turísticos y alojamientos optaran por ese sello. Y simplemente tenías que responder un cuestionario y él mismo te decía, sí, lo tienes. Me has pagado, así que lo tienes. O sea, no iba más allá. Bueno, pues ya está. Y por favor, mucho ojo, y esto, porque esto me pasa con una clienta, a lo de la marca registrada. Me voy a explicar. Hay veces que tú encuentras sellos y cuando los ves en la web tienen el logo de marca registrada y eso da la sensación de como de más profesionalidad o más, pero eso, o más seriedad. Eso no tiene nada que ver, eso es la típica pero hay mucha R. gente que no lo sabe, que la R de marca registrada la puede hacer cualquiera. Sí, claro, lo único que tiene que ser es un nombre único. Nombre único y ya está. Y ya está. Es como quien registra un logotipo. O sea, es exactamente lo mismo. Entonces, mucho ojo, porque queda muy chulo lo de marca registrada, se ve mucho y, bueno, de hecho yo conozco el caso este en concreto, tenía marca registrada y además el logo de un Ministerio de Medio Ambiente antiguo, y dando a entender como que era un sello aprobado por el Ministerio. Hablé con el Ministerio para preguntarles. Spoiler, no. Primera noticia que tenían de eso. O sea, pero bueno, que la gente se aprovecha, ¿vale? Entonces, cuando no tengamos muy claro si me fío o no me fío, preguntad mucho. Mucho. Y dudad mucho también. Y yo creo que ya está. Muy bien. Así que como el spoiler que habíamos dicho al principio, hay que mirarlo mucho. Hay que mirarlo muy bien, de verdad. No nos pongamos un sello así porque sí. Que no. Muy bien. Como resumen me parece muy bien. Venga, pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido. Hasta la semana que viene. Nos escuchamos. Pues eso, que no.